Hola amigos, bienvenido a su video 19 del curso Control de Proyectos con Microsoft 2016. En este video 19 vamos entonces a revisar las técnicas necesarias para informar el avance del proyecto y las herramientas que tenemos para cumplir con el proceso principal de proyectos de control y monitoreo. Siguiendo en este caso con nuestro proyecto de ejemplo, que es la primera etapa de la conducción del módulo de servicio, ya tenemos inclusive en el video anterior tenemos las tablas de diferentes áreas de interés de la información del proyecto, como son el control de costos, el control de trabajo y el control de duración del proyecto. Vamos a ver entonces ahora cómo son las técnicas o qué debemos hacer en este caso para informar el avance del proyecto. Fíjense, para eso necesitamos dividir la pantalla o nuestro escritorio de Project en una tercera división, lo cual nos va a resultar bastante cómodo en este caso para poder hacer la información del avance del proyecto. Para eso nos vamos a ir a menú vista, y en la sección vista de paneles, de dos paneles, vamos a marcar la opción detalles. Fíjense que ahora aparece una ventana en la parte horizontal inferior, donde tenemos entonces una ventana llamada formulario de tareas, y este formulario nos va a ayudar a nosotros a informar el avance del proyecto, ya sea que se completen las tareas o se completen en forma parcial las tareas, ya sea basado en lo planificado o con algún tipo de variación en cuanto a costos, trabajos, materiales o duración. Este formulario de tarea lo habíamos usado anteriormente para cargar los recursos del proyecto, y le hemos comentado también de que tiene diferentes vistas. Fíjense por ejemplo que la vista por defecto es una vista dividida de recursos y predecesoras o sucesoras. Por ejemplo, si presiono el botón derecho del mouse, puedo escoger otras vistas del formulario, como por ejemplo el formulario de trabajo, donde se cargaron los recursos directos del proyecto, o la vista de costos para cargar en este caso los costos fijos del proyecto. De hecho lo hicimos en los videos anteriores. Por ejemplo, en la tarea número 1, recaudación de documentos, tenemos como costo directo un planificador y como costos fijos o costos indirectos el taxi y la comida. Fíjense que la suma en este caso de los costos me da un presupuesto de 77.500 bolívares, aparte de otras informaciones que si nos cambiamos de vista a tablas, control de trabajo, podemos ver entonces cuánto es el trabajo planificado de la recaudación. 20 horas es el trabajo planificado. Y si hablamos de la tabla de control de duración, fíjense que esta tarea tiene una duración estimada de 5 días. Para hacer el avance de la tarea podemos usar el formulario en la parte inferior, específicamente informando el 100% del avance de la tarea completa o avanzando los recursos que están en la tarea. Vamos a ver algunos casos, por ejemplo, puntuales que se nos pueden presentar acá. Supongamos que comenzó el proyecto y en esta primera tarea el proyecto comenzó a tiempo. De acuerdo al comienzo, fíjense que ella estaba planeado comenzar el 4 de julio y comenzó efectivamente el 4 de julio. Tenía planeada una duración de 5 días y terminar el 12 de julio del 2017, tomando en cuenta las restricciones en cuanto a los feriados de Venezuela, o en este caso de su región, y también la capacidad de trabajo de los recursos, incluyendo sus horarios de trabajo y su calendario. Fíjense que me dice que el porcentaje completado es 0%. Si la tarea se completó un 100%, puedo usar el formulario para indicarle que la tarea se completó en un 100% y aceptar. Observen que en base si estamos en la tabla de duración, me dice que la duración real, o sea la duración de la tarea se ejecutó 5 días real y duración del restante de la tarea 0 días. Desde el punto de vista del tiempo, esta actividad ya se ejecutó. Ahora, si nos vamos a la tabla, por ejemplo, de trabajo, fíjense que del trabajo planeado de 20 horas, el real es 20 horas y restante 0 horas. No hubo variación de trabajo, o sea, se realizó el trabajo con las horas planificadas de la mano de obra. Y si nos vamos al punto de vista de la duración, fíjense también entonces que tenemos una duración de 5 días. Duración real, o sea, se ejecutaron 5 días de la tarea, no hubo variaciones en el tiempo y la duración restante 0 días. Si nos vamos nuevamente a la vista de control presupuestario, fíjense que en esta parte tenemos que esta tarea estaba presupuestada para 77.500 bolívares. No hubo variación de dinero y el real aparece con 22.500 bolívares, con un restante de 55.000. Hay que tomar en cuenta que cuando tú tengas una tarea donde hay costos directos e indirectos y tú avanzas el 100% de la tarea, él avanza el consumo solamente de los recursos que están directamente relacionados con ella, que serían los recursos de materiales y trabajo. Pero los costos, fíjense que los costos siguen estando
en restante de 25 y 30 mil bolívares, o sea que no se ha informado cuánto se gastó realmente, y por eso hay un remanente aquí restante de 55 mil bolívares. ¿Dónde informo yo si ya se consumieron los 55 mil bolívares? Puedo usar el formulario, y aquí tenemos el taxi en la vista de costo. Aquí tenemos entonces el taxi tenía planeado gastar 25 mil bolívares, que es el costo actual porque no hay variación. Aquí vamos a informar cuánto fue en este caso el costo real de taxi. Supongamos que fueron los mismos 25 mil bolívares planeados. Yo hago una relación de cada chica, por ejemplo, de contrafactura, aceptar, y fíjense ahora que el restante del taxi quedó en cero. Y me faltarían los 30 mil bolívares de la comida. Y le digo costo real de la comida, que fue lo que realmente se gastó. Y se gastaron 30 mil bolívares de la comida también, de acuerdo a lo planeado, aceptar. Fíjense que ahora sí puedo ver que la ejecución presupuestaria está en un 100% de completado de la tarea. ¿Okay? Teníamos presupuestado 77.500 bolívares y la tarea se pudo realizar con el presupuesto previsto, ¿okay? Ya que en este caso la variación quedó en cero, por eso el costo total a finalizar es igual al previsto o al presupuestado. Se ejecutó financieramente 77.500 bolívares y el restante financiero es igual a cero. El avanzar la tarea al avanzar la tarea un 100% equivale a un avance de la fase de un 14%. Y en cuanto al peso porcentual con respecto al proyecto, es un avance del proyecto de un 3%. Dice, por ejemplo, entonces, esto desde el punto de vista del dinero. Si nos vamos al punto de vista del trabajo, fíjense que el avanzar esas 20 horas de trabajo representan el 7% de avance de la fase, y todavía como quizás la carga de trabajo es tan pequeña o no se ve muy reflejado acá en el avance del trabajo de todo el proyecto, porque quizás me da una parte decimal. Y si desde el punto de vista de elaboración, fíjense por ejemplo que también quizás en este caso, fíjense que de elaboración total, que serían 167 días, apenas hemos avanzado 19,81 días. ¿Ok? En la fase y en la tarea específica, fíjense que ya se ejecutó por completo y ahora quedan por ejecutar 19,81 días de la fase y faltan por ejecutar 163,47 días. ¿Ok? Recuerden que aquí tenemos otras columnas más. Por ejemplo, fíjense que como la tarea se ejecutó a tiempo, no causó ninguna variación en el inicio ni en el comienzo de las tareas posteriores. Y con respecto al costo, si nos vamos al control de presupuesto, fíjense que el costo estimado de finalizar, que fue una de las columnas que nosotros hicimos visible, fíjense que el costo estimado de finalizar sigue siendo el mismo que teníamos previsto, porque no hay una variación, y el estimado al finalizar sigue siendo igual al presupuestado. Observen si en la vista, por ejemplo, vista de tabla, una de las tablas que tenemos es la visión general del proyecto. Fíjense que en esta vista, donde tenemos la columna de indicadores, la tarea que se completa en un 100% aparece en este caso con una tilde en color azul. Y si ven en la carta de Gantt, fíjense que la tarea que ya se completa aparece rellena interiormente por una barra de color negro. ¿Ok? La tarea deja de ser crítica y automáticamente la tarea, fíjense que aparece en forma gráfica, que la tarea ya se avanzó un 100%, y me lo aparece ilustrado también con una tilde. Acá, por ejemplo, fíjense, pues aquí vemos algunos avances. Tenemos el avance porcentaje completado, que este avance se mide en base al consumo de los recursos y elaboración del proyecto. El porcentaje de trabajo completado es con respecto a las horas de trabajo de la mano de obra o de la maquinaria que estaba involucrado en la tarea. Y el porcentaje físico es una columna manual, porque no existe ningún tipo de correlación entre el porcentaje de la tarea, que se complete con la tarea, que se gaste el tiempo y los recursos y que se logre en este caso el objetivo de la tarea. Y por eso el avance físico, fíjense que el usuario lo coloca manual. Supongamos que en este caso el objetivo era recaudar los documentos. Se ejecutó toda la tarea, se consumieron los 5 días, las horas del planificador, se gastó el taxi y la comida. Ok, se gastaron el completo su trabajo y logró el objetivo. Si logró el objetivo, entonces el avance físico, entonces en este caso es 100%. Recuerden que este avance físico más que todo se utiliza para el caso de proyectos que trabajen en base a PU, donde podemos hacer mediciones físicas del trabajo completado, o en este caso también del objetivo completado, en este caso que es la recordar los documentos. ¿Para qué sirve esta columna? Para comparar cómo es el porcentaje de la tarea planeada versus el porcentaje obtenido del producto obtenido en este caso, y también para sacar los cálculos de una metodología que trae Project y que utilizan este programa, que es la metodología del valor ganado, que te dan unos indicadores objetivos con respecto al cumplimiento de las metas y también del desempeño y variaciones que tenga el proyecto. Ok, ahora fíjense, tenemos una segunda tarea que la cual vamos a hacer un avance, que es notificación de comenzar el trabajo y firmar el contrato. Supongamos que esta tarea comenzó a tiempo,
y finalizó el tiempo y duró un día. Pero el gerente del proyecto, fíjense que si nos vamos a la vista de trabajo, él tenía planificada 4 horas, pero en realidad él utilizó de su tiempo no 4 horas, sino 8 horas. Esas 8 horas las puede completar en ese lapso de tiempo de un día. Pero fíjense que hay una variación en cuanto a las horas de trabajo planeadas, que eran solamente 4, y las horas reales, en este caso ejecutar, que necesitó que fueron 8 horas. 8 horas lo que necesitó para finalizar la tarea. Ahora vamos a colocarle entonces porcentaje 100% de avance. Y observen entonces ahora que el trabajo real fue de 8 horas y el previsto fue de 8 horas. Esto me va a generar una variación de trabajo y también una variación en el costo por las 4 horas del uso del gerente. Vamos a verificarlo entonces en la vista de tablas. Por ejemplo, si nos vamos acá, nos vamos a la vista tablas, control, por ejemplo, de duración. Fíjense que como se pudo hacer en el lapso de tiempo de un día, no hubo ninguna variación en cuanto al tiempo, porque él pudo firmar el contrato en el lapso del tiempo de un día, dado que había solamente una utilización parcial de ese recurso. Veamos entonces cómo afectó esas 4 horas adicionales de trabajo a lo previsto que teníamos de la tarea firma del contrato por parte del gerente. Desde el punto de vista del dinero, si nos vamos a control presupuestario, fíjense que esta tarea estaba prevista para ejecutarse con 7.500 bolívares y tuvo una variación del costo de 7.500 bolívares, para un costo total de la tarea de 15.000 bolívares. Se completó un 100%, pero con una variación de 7.500 bolívares, de acuerdo a lo previsto. Fíjense que aquí tenemos nuestra primera variación, y en este caso está afectando es el costo del proyecto. Fíjense que en este caso ahora el costo del proyecto tiene una variación de 7.500 bolívares. Aunque no es significativa con respecto a los 29 millones del proyecto, pero fíjense que si el presupuesto era de 29.481.141,73 y ahora el previsto estaba en 29.473.641,73 con una variación de 7.500 bolívares producto de esta tarea. La fase tiene también una variación de 7.500 bolívares que la hereda en este caso el proyecto. Y con respecto al control de trabajo, si nos vamos a la tabla control de trabajo, fíjense que tenemos una variación de 4 horas con respecto al trabajo previsto. La tarea tenía prevista realizarse con trabajo de 4 horas y tuvo una variación de 4 horas, pero un trabajo total de 8 horas. Y seguimos entonces informando el avance en esta primera evaluación del proyecto. Tenemos entonces que se completó ya la recolección de documentos y la firma del contrato. La siguiente tarea era presentar documentos de fianza seguro con un trabajo de 32 horas, si lo vemos al punto de vista del trabajo, una elaboración de 4 días y el trabajo de un planificador con 32 horas de trabajo. Si la tarea, por ejemplo, se ejecutó de acuerdo al previsto con la fecha inicial y la fecha de comienzo, le colocamos entonces porcentaje completado 100%, aceptar. Como en este caso solamente hay un recurso directo, fíjense que automáticamente la tarea se avanza un 100%. Y si vemos el punto de vista de presupuesto, tabla, vamos entonces acá, vamos a buscar para poder cambiar acá, aquí está, control de duración. Fíjense que la tarea no tuvo variaciones, se ejecutó sin variación de acuerdo a lo previsto en 4 días. Y con respecto al trabajo también se ejecutó con el trabajo previsto de 32 horas. Fíjense que no queda ningún remanente porque en esta tarea no había ningún tipo de costo fijo, ningún tipo de gasto asociado a la tarea. En cuanto al presupuestario, fíjense que esta tarea se ejecutó con 36.000 bolívares, que era lo presupuestado, no tuvo variación. Se ejecutó financieramente 36 bolívares, que es el real, y el restante quedó en 0 bolívares. Esta tarea se ejecutó de acuerdo a lo planeado. La otra tarea es apertura de la cuenta con anticipo de trabajo. Supongamos que también se ejecutó de acuerdo al plan. Le colocamos 100%. Aceptar, y fíjense que la tarea también se ejecuta un 100%. La otra tarea es preparar y presentar la aprobación del proyecto, donde estaba involucrado un planificador y un ingeniero. El planificador con 40 horas y el ingeniero con 40 horas. Pero en esta tarea quizá el ingeniero tuvo menos trabajo, no tuvo 40 horas, sino solamente 20 horas de trabajo. Entonces le colocamos las 20 horas que tuvo de trabajo al finalizar. Y si la tarea se completó en un 100%, aceptar. Fíjense que acá esta tarea, como tuvo menos horas de trabajo del ingeniero, fíjense que tiene una variación de costo de menos 25.000 bolívares, que sería un ahorro para el costo de la tarea. Entonces, una variación positiva de 7.000 menos 25 me da una variación de ahorro de 7.500 bolívares para el proyecto. Fíjense que el proyecto me está costando ahora menos de lo que estaba planeado. Me afectó el dinero, también me afecta el trabajo, porque fíjense que el trabajo ahora tengo una variación negativa de trabajo, o sea que tengo, de acuerdo al plan, tengo un ahorro en cuanto a horas de trabajo. Pero en cuanto a la duración, fíjense que la duración sí no tengo ningún tipo de variación, porque la tarea tenía también el esfuerzo de otro personal que sí le dedicó toda la semana completa. Por eso que la tarea, en este caso la tarea sí se completó en un 100%, pero la duración no se vio afectada por el trabajo de menos del ingeniero
porque en este caso había otro elemento involucrado en esta tarea, que era el planificador, que sí demoró 40 horas para completar las 5 días de duración de la tarea, ¿ok? Y el ingeniero solamente dedicó 20 horas. En este caso se ha afectado fue la tabla de trabajo y la tabla de costo por las 40 horas y las reales, que fueron 20. Las 20 horas de ahorro entonces representan 20 horas de ahorro en cuanto a trabajo, ¿ok? Y también fíjense que aquí eran 20 horas de trabajo, pero como habíamos trabajado 4 horas más con el gerente, tenemos ahora un ahorro de 16 horas en cuanto al trabajo de la tarea, ¿ok? Y recuerden que si nos cambiamos de tabla, por ejemplo, si nos vamos a la tabla de, perdón, si nos vamos a la tabla de visión general de proyectos, recuerden que fíjense que las tareas parecen avanzadas un 100%, a excepción de lo físico, que debemos avanzarlo manualmente. Si se completaron estos objetivos, yo voy a colocarle físico 100%. Y ahora vamos entonces con la siguiente tarea, que es preparar y presentar la programación de los valores. Esta tarea sí va a ser ejecutarse por un planificador en un lapso de tiempo de 40 días. Ahí está la fecha de comienzo y la fecha de fin, ¿ok? Pero esta tarea quizás se ejecutó con menos trabajo y en menos tiempo. Por ejemplo, se ejecutó con 20 horas de trabajo, lo que equivale entonces a duración. Vamos a ver cómo afecta en este caso la duración. Fíjense, en este caso ahora la tarea se ejecutó en 2 días y medio, pero con 20 horas de trabajo, y el planificador eran 40 para hacerlo en 5 días. Fíjense que en este caso, y vamos a colocarle 100% de avance. Vamos a ver entonces cómo afecta el proyecto desde el punto de vista de dinero, desde el punto de vista del control presupuestario. Fíjense que en dinero de la tarea, fíjense que también tuvo un ahorro de 22.500 bolívares, porque solamente usé 20 horas de planificador y la entregué en menos tiempo. O sea que aquí se ve afectado en la duración. Control de duración, fíjense que aquí tengo un ahorro en tiempo de 2.5 días en la tarea. Sin embargo, como no era una tarea crítica, porque tenía holgura, esta tarea no afecta ni el inicio ni el fin de las tareas posteriores. Fíjense que las tareas posteriores siguen comenzando su fecha, solamente que ella tuvo una variación de fin de 2.5 días menos, ella sola, pero como no es una tarea que era crítica para el comienzo de otras tareas, no afectó la duración del resto del plan. Aquí se ve afectado entonces duración, trabajo y costo, pero sin embargo esa duración no afecta al plan porque la tarea no es una tarea crítica. De hecho ya terminó con una variación de fin de menos 2.5 días, pero fíjense que no afecta el inicio ni el fin del resto de las tareas, que siguen estando en cero de acuerdo a lo planeado. En otro caso, por ejemplo, fíjense que igualmente el diagrama de Gantt cómo se va rellenando a medida que vamos informando los avances. Y si nos vamos a la tabla, por ejemplo, de visión general, fíjense que todas las que han terminado aparecen con una tilde. La otra tarea era obtener los permisos de construcción. Aquí voy a estar involucrado un planificador con 56 horas de trabajo. Taxi, también hay un costo aquí, un gasto. Recuerden que aquí vamos a tener que informarlo por separado. Entonces vamos a indicarle que esta tarea se ejecutó en un 100% aceptar. Pero recuerden que si nos vamos a la parte presupuestaria, fíjense que como la tarea tiene un gasto asociado, tiene un costo asociado, esta tarea, la tarea obtener el permiso de construcción, todavía hay algún remanente por ejecutar. Si nos vamos al control presupuestario, que es un remanente por ejecutar de 118.000 bolívares, perdón, 55.000 bolívares, que sería el producto que no hemos informado cuánto fue el gasto real de taxi y comida. Nos cambiamos de vista a la vista de costo, y aquí tenemos entonces lo presupuestado para taxi y comida. Costo de línea base 25.000 bolívares para el taxi, y lo presupuestado en la línea base eran 30.000. Vamos a suponer que nosotros gastamos de taxi más, por ejemplo, gastamos fue 40.000. Ok, 40.000 de taxi, y los cuales ya lo pagamos, o sea que el restante aquí sería 0. Ok, y de la comida, que eran 30.000, fue 25.000 lo que se gastó realmente, y no queda nada de restante, o sea que esto se ejecutó. Se ejecutaron 40.000 bolívares acá de taxi y 25.000 de comida. Aceptar. Observen ahora, vamos a seguir revisando acá, que la tarea, veamos acá, costo real 40, restante 0. Y cuando avanzamos la tarea, vamos a verificar acá si nos cambiamos de ventana, que el restante quedó en 0 bolívares. Y el costo terminó al finalizar la tarea fue a 128.000 bolívares. Tuvo unas variaciones, pero esas variaciones quedaron al final, se compensaron y quedaron con 10.000 bolívares de sobrecargo sobre el plan, lo que tenía planificado. O sea, una tarea que estaba planificada con 118 terminó ejecutándose con 128.000 bolívares, pero en el tiempo previsto. En este caso, fíjense que se vio afectado en este caso el presupuesto, pero no se ha afectado en este caso el trabajo. Fíjense que el trabajo se realizó de acuerdo a lo planeado, ¿ok?
y no tiene variaciones de trabajo y tampoco con respecto a la duración. Que va a completar entonces esta fase, la otra tarea que tenemos acá es presentar las preliminares de compra. Supongamos que se ejecutó en el tiempo previsto con los recursos previstos, colocarle 100% de avance, aceptar, y fíjense que esta tarea ahora aparece ejecutada también de trabajo en un 100%, 0 horas, y toda la fase 1 ya se completó. Fíjense, la fase 1 no le quedó ningún trabajo restante, se ejecutó con un ahorro de trabajo de 36 horas, porque tenemos previsto 304 horas y se ejecutaron realmente 268 horas de trabajo. Ok, una recomendación, cuando ustedes vayan a hacer un avance en Project, tienen que hacerlo, se recomienda hacerlo siempre con la misma frecuencia de tiempo. Si vamos a informar avances, que sean siempre con la misma frecuencia de tiempo, ya sea semanal, quincenal, mensual, bimensual, pero siempre tratando de mantener la misma frecuencia de informe de avance. Hasta ahora hemos informado lo que hemos avanzado hasta, en mi caso, por ejemplo, hasta el 8 de agosto, que corresponde a las tareas de esta fase. Las inspecciones quizás están planificadas en una fecha mucho posterior. Fíjense que apenas voy por el 1 de agosto. Y la primera inspección está planeada para el 25 de agosto. Supongamos que la inspección también se completó. Entonces coloco la primera inspección con 100% de avance. Y la comida, recuerden que tengo que avanzarla manualmente. El taxi y la comida, que son gastos, serían 10.000 si se gastó lo que tenía planeado. Y la comida, en este caso, 15.000. Ya tenemos entonces la primera inspección. Se supone que ya hemos avanzado hasta finales de agosto, en el caso de mi tarea, de acuerdo a la fecha que tengo yo en mi ejercicio. Aquí, como no hubo variaciones, fíjense que trabajamos entonces con las horas del inspector, se gastó realmente lo que se planeó, se estimó de taxi y comida, y en este caso no hubo ningún tipo de variación en esta tarea de la primera inspección. Por ejemplo, el costo presupuestario, fíjense que no hubo variaciones, tampoco hubo variaciones en el trabajo y tampoco hubo variaciones en la duración, porque se está realizando de acuerdo a lo que tenía estimado para la primera inspección. Recuerden que estas inspecciones son mucho más adelante. Esta segunda inspección va a ser para septiembre, en este caso inclusive una parte en septiembre y octubre. Esta va a ser para octubre, esta para noviembre, esta para enero y esta para finales de enero. ¿Okay? Ahora vamos entonces, la otra tarea que tenemos más adelante sería la siguiente fase, y estas serían las técnicas, por ejemplo, a tomar en cuenta cuando vamos a hacer el avance. Por ejemplo, acá instalar suministros de energía temporales. Recuerden que este es un subcontrato, y en el subcontrato el que me daba el tiempo, la duración de entrega de la tarea era, en este caso, el subcontratista, que era, por ejemplo, la empresa de energía eléctrica. Fíjense que él me prometió la tarea en 3 días, con un costo de 250.000 bolívares. La tarea se ejecutó en un 100%. Se ejecutó un 100%, se integraron los puntos de luz, pero la tarea no duró 3 días, sino que se ejecutó un lapso de tiempo de 5 días. Aparte de eso, el costo de la tarea, en este caso el costo real de la tarea no fue 250.000, sino 350.000 bolívares. Aceptar, y quedando un restante de 0 bolívares. Ahora fíjense, en este caso si hubo una variación de 2 días, porque yo tenía planeado, o él me había prometido el trabajo en 3 días y realmente duró 5 días en instalar los servicios de energía temporales. Si esta tarea es crítica, de alguna manera va a afectar el resto de las tareas. Y observen acá, por ejemplo, cómo las tareas posteriores empiezan a tener ciertas variaciones, por ejemplo, de inicio, porque estas tareas estaban dentro de las tareas críticas. Las tareas posteriores se ven también afectadas, por ejemplo, en un día. Fíjense, por ejemplo, hay unas que se afectaron en los inicios y los fines, tenemos inclusive en forma decimal, porque estaba dentro de la ruta crítica. También se ha afectado, por ejemplo, el costo. Por ejemplo, aquí tenemos el costo presupuestario. Fíjense que se ha afectado el costo en 100.000 bolívares, una variación del costo de 100.000 bolívares. El trabajo no, porque yo no controlo el trabajo en su contrato, controlo duración y presupuesto. Y entonces en vista de la duración tenemos una variación de 5 días, lo que hace que el proyecto tenga una variación, en este caso de duración de 0.21 días, de acuerdo al ahorro que tenía en la tarea anterior, pero ahora con este incremento de 2 días en la entrega del servicio o el subcontrato. Vamos a suponer que la otra tarea se ejecutó un 100% sin ningún tipo de imprevisto. La instalación de los servicios de agua 100%, pero recuerden que en este caso, cuando solamente hay un costo directo, un costo fijo en la tarea y no hay costos variables, al tú ejecutar la tarea, el costo fijo, fíjense que sí se ejecuta en forma efectiva. Todo tenemos que tener cuidado cuando en una tarea hay costos directos e indirectos. El indirecto se avanza automáticamente, pero el indirecto fijo tenemos que avanzarlo manualmente. Y aquí tenemos entonces la ejecución de la tarea, que también la tarea se ejecutó. Si nos vamos, por ejemplo, a la tabla, de visión general de proyecto, fíjense que aquí tenemos entonces los avances que tenemos hasta ahora.
solamente que recuerden completar el físico 100%, porque se instalaron los puntos de luz y se instalaron los servicios de la cometida de agua. Y fíjense que en este caso, esta tarea no controlábamos trabajo. Y hasta ahora vemos entonces que esta tarea tiene un avance completado de 100%, el trabajo planificado se completó en un 100% y el físico completado en un 100%. La otra tarea es instalar oficinas en el solar. También era un servicio a un tercero, donde había que pagar un flete y unas oficinas portátiles, y una duración de 4 días. Y esta tarea se ejecutó en 3 días. En vez de 4, el proveedor me la logró completar en 3 días. Entonces le coloco duración 3 días. Con los costos presupuestados, le colocamos entonces 100% de avance y aceptar. ¿Qué pasa? Que aquí me estoy ahorrando un día. Si esta tarea es crítica, va a ser entonces que el proyecto se ahorre también un día. Vamos a ver cómo eso afecta, por ejemplo, a la tabla de duración. Esta tarea, que era la de las oficinas en el solar, vamos a buscarla acá. Vamos a buscarlo acá, establecer oficinas en el solar. Fíjense que tiene una duración de menos un día de variación, dado que me lo prometieron en 4 días, le entraron en 3. Lo que hace que las tareas posteriores también tengan una variación de duración. Y fíjense que las tareas volvieron otra vez a su fecha planificada, ya que veníamos un atraso por las tareas anteriores, pero pudimos recuperarla porque esta tarea nos ahorramos tiempo al momento de ejecutarla.